esto, que si bien reconozco que todos los elementos que configuraron el performance de Benito Antonio Martínez Ocasio está denunciando todas las necesidades y abusos y dolores que ha padecido el pueblo puertorriqueño y toda la América Latina, es necesario sospechar, conviene sospechar, no del artista como sujeto, como individuo, sino del sistema que lo abraza, que lo recibe, que lo amplifica y sobre todo que lo presenta como permitido, como eh, un producto industrial cultural sofisticado, porque recordemos que el reggaetón está en las calles, es una vertiente del reggae y todo este asunto lo podemos también enriquecer con algunas opiniones que circulan en diferentes plataformas sociales, en donde se habla de que si es una rebeldía domesticada, hasta qué punto se tiene el permiso, porque esto está como que despistando del caso Epstein, que ese también tiene que estar sobre la mesa en una cuestión de pensamiento crítico, de vida saludable, pensando en los ejes articuladores de la nueva escuela mexicana, de cómo nosotros, yo como docente del Estado de México, estoy poniendo mi granito de arena en mi quehacer docente, configurando una cultura escolar para crear, dice Marx Arriaga, una nueva ciudadanía. Estamos formando ciudadanía orientada hacia dónde, orientada hacia qué. Y pues en ese sentido está mi participación. Agradezco su atención, compañeras y doctoras. Muchísimas gracias. Escuchemos a Dalia, a Jonathan y le pasamos la voz a la doctora Ana Laura, que ya está con nosotros. Dalia, por favor. Bueno, yo estoy muy de acuerdo con la compañera María del Mar y desde ese punto de vista voy a empezar porque a mí me causó mucha sospecha el por qué desde el 2020 con Shakira y J-Lo no hay en el espectáculo del Supertazón gente blanca como habitualmente había antes. O sea, ¿qué está pasando que están permitiendo este tipo de espectáculos? Y me puse a buscar del 2020 a la fecha quiénes han estado y la mayoría son gente de ascendencia afroamericana y gente latina. Y entonces, justo pensando, ¿quién está permitiendo esto y por qué? ¿De dónde emerge? ¿No? Y justo también pensando en lo que por ahí ya se había mencionado sobre pensar en la articulación entre la política y la vida cultural, ¿no? Porque para mí, a mí me encanta bailar y me encanta la salsa y para mí la salsa es el reflejo por excelencia de la resistencia y mucho tiempo fue música contracultural, ¿no? Emergida de como protesta de la gente. Por ejemplo, en Cuba, de la gente que fue esclavizada, en Brasil el capoeira es reflejo también de una protesta contra la esclavización de los portugueses y así podemos pasar por todos los ritmos latinoamericanos para bailar y son de protesta, ¿no? Entonces, em, yo llegué a un artículo en el que hablaba de un jugador de fútbol americano que hace 7 años hizo una protesta porque en el primer mandato de Trump hubo una represión contra gente afroamericana. Entonces este jugador al parecer hizo una protesta y lo expulsaron de la NFL. No desconozco con certeza los detalles, pero punto es que ahí la productora de los espectáculos del Supertazón al parecer cambió y el propietario de esa productora es Jay-Z, otro que está muy involucrado en los casos de Epstein y en otros temas polémicos, ¿no? Entonces resulta que Jay-Z es el dueño y el que promueve este tipo de espectáculos que en los últimos años han sido o de gente latina o de gente afroamericana. Incluso el año pasado el espectáculo también fue con un mensaje político muy, muy popular desde la gente afro. Incluso el baile que hicieron ahí tenía todo un significado de protesta. Y con esto quiere decir que la protesta eh, contra algo, no quiero decir contra el sistema, pero sí contra algo, tiene tiempo y creo que ahí vale la pena cuestionar.
por qué se permite y a qué intereses obedecen, ¿no? Un poco siguiendo la línea que también mencionaban del poder. Entonces, sí, yo estoy a favor de que te puede no gustar su música, pero esto movilizó mucho, tan así que estamos hablando en este momento del espectáculo, ¿no? Y creo que eso también es importante, movilizar el pensamiento. Puede no gustarte, pero lo importante es movilizar el pensamiento y dialogarlo, ¿no? Entonces yo creo que también hay que mirar, retomando a las compañeras, quién lo permite, por qué lo permite. Sí, de acuerdo, Dalia. ¿Terminaste? Porque ya no te veo, pero si no, le damos la palabra a Jonathan y le Ay, sí, pasamos la ya, voz. muchas Ajá. gracias. Perdón. Gracias, gracias. Sí, Jonathan, le pasamos la voz a la doctora Ana Laura. Jonathan, por favor. Buenas tardes, espero que se me escuche. ¿Sí se me escucha? Porque he tenido problemas con la navegación. Discúlpenme, la cámara también me está dando lata, pero bueno. A mí me llamó la atención este suceso no tanto por la presentación, sino lo que sucedió después y me hizo reflexionar un poquito. Esta condena que hace Trump al espectáculo y esta imagen de que todo se mueve a través de los medios masivos, ¿no? Que están en su contra, en contra de el discurso libertario. A mí me llama la atención porque es algo que desde la derechización me llama la atención porque se ha caricaturizado los movimientos de disidencia. En este caso, el espectáculo de Bad Bunny, yo he visto las reacciones. Por ejemplo, hay videos en donde dicen que muestran que solo las latinas estaban bailando y todos los demás así con cara de ¿qué está pasando? U otra, de que se está denostando toda esta situación de disidencia en contra de las políticas pues, represivas y se están mencionando cosas como, es que los de la izquierda, todo movimiento de disidentes se engloba, se empaqueta en el aspecto de que todo es de izquierda, ¿no? Y entonces, como que no hubiera una diversidad en la disidencia, ¿no? Esa es una. Y la otra, que me llama la atención, que esta caricaturización de la disidencia se maneja como son los ignorantes, son los violadores, son los asaltantes, porque son imágenes que se han casado mucho con el reggaetón, en este caso específico del género, y se tratan así como discursos para denostar. Incluso me llama mucho la atención que, por ejemplo, el espectáculo se haya comparado con el de Michael Jackson, por ejemplo. Y entonces, ¿cómo pasamos de esto a esto? De este cuate que no sabe hablar ni el español ni el inglés y está hablando de esta manera. Entonces, eso como a mí me llama la atención porque estos discursos que estoy viendo no son de propiamente de gente de Estados Unidos, sino mexicanos, pues. Es que ellos no me representan, son ignorantes, no son latinos, y luego también ahí están los discursos de los hispanistas, ¿no? Por ejemplo, es que ellos no son latinoamericanos, están adjudicándose algo que no son ni siquiera europeos, son los sirvientitos, son ignorantes, no saben, están en contra de la libertad y, o sea, me llama mucho la atención esa resistencia que está generando y aparte que se está caricaturizando. Voy a tratar un poquito esto de un asunto anecdótico, aunque no me gusta usar mucho mis anécdotas, pero por ejemplo estaba escuchando a una compañera que le costaba mucho trabajo, es maestra de filosofía en preparatoria, hablar de fenomenología, porque como la fenomenología tiene este vínculo muy alejado, muy lejano, específicamente con Hegel y Marx, se maneja como si fueran las mismas tendencias de izquierda, y los chicos, perdón, estaban tratando como filosofías de izquierda, filosofías comunistas, cuando estaba hablando de fenomenología, de lo que le llamaba la atención, es cómo pueden empaquetar todo discurso que no esté a favor de este performance libertario, como si fuera lo mismo, ¿no? Entonces,
Me llama la atención este aspecto de resistencia, pero no me llama solamente la atención por el aspecto mediático y de resistencia, que es una voz muy legítima, esta disconformidad. Me llama la atención porque eso se puede trasladar a muchas áreas de lo social, y en este caso, pues a mí me llama la atención que en el aspecto curricular puede suceder o está sucediendo lo mismo, porque se maneja todo como toda posibilidad alterna de construir un proyecto educativo, por ejemplo, como algo que es más bien un mito, algo que es más un sueño de opio que una realidad plausible, y un sueño que al fin de cuentas promueve intereses de gente que no está de acuerdo con la libertad. Entonces, a final de cuentas, todo proyecto disidente aparece como un proyecto financiado o patrocinado por la dictadura, que eso es lo que me llama mucho la atención de este discurso, esta respuesta que tuvo el espectáculo, ¿no? Porque saca como un montón de sentimientos, y sucede no solamente con situaciones curriculares, también está el feminismo, que ahora ya también se está tratando de denostar, que es un movimiento que trata de silenciar a las masculinidades, etcétera, etcétera, etcétera. Se puede llevar así a cada discurso que está en contra de esta, este pensamiento de la derecha. Y entonces me llama precisamente la atención. Discúlpenme tantito, perdón. Tuve un problema acá con la compu, perdón. Me llama un poquito la atención este asunto de la caricaturización, precisamente porque se presenta toda posibilidad como algo absurdo, algo construido desde la ignorancia, algo construido desde la inocencia incluso. Y entonces ahí es donde me causa ruido que pues entonces cualquier proyecto puede ser reducido a algo que no genera consenso. Recuerdo un poquito la crítica que hace Castoriadis al comunismo, porque, bueno, a la lectura marxista, precisamente porque en el imaginario pues no presentó esa posibilidad, sino simplemente fue algo como una caricatura, algo que no tenía sustento, algo que no tenía un anclaje con la situación concreta. Lo estoy tergiversando de manera brutal, pero más o menos por ahí va el asunto con lo que estoy diciendo. Muy bien, pues muchísimas gracias. Yo creo que esta discusión nos permite ampliar nuestra mirada en torno a este vínculo cultura, sociedad, cómo a través de la cultura también hay un posicionamiento político que no es neutral, que ustedes lo dicen, las canciones, las visiones, y sobre todo en el momento coyuntural que estamos viviendo, ¿no? Esta situación de incorporar a un latín tiene muchas connotaciones, una serie de connotaciones que podríamos analizarlo desde Está parada la cámara. lo político, cultural, ¿sí? Entonces, vamos a darle la palabra a la doctora Ana Laura, por favor. Gracias, Conchita. Buenas tardes a todas y a todos. Disculpen la tardanza. Tenía gusto de platicar con maestras y maestros del Estado de México. Bueno, pues como lo alcancé un poco a escuchar y en las intervenciones, si bien entiendo, pues justamente una de las discusiones centrales sobre la noción de currículum pues es qué y quién decide qué se enseña. Entonces, esa es una batalla cultural, justamente, o es parte de lo que Gramsci incorporaría justo como estos elementos de la batalla cultural que luego iremos avanzando hacia esa discusión. Nos interesa en esta clase, pues justamente empezar a poner un piso
más o menos común, ¿no? Sobre, decimos en nuestro programa del seminario, pues que nos interesa justo identificar y comprender elementos tanto ontoepistémicos como históricos y políticos que mueven el razonamiento para pensar y actuar en el campo del currículum, ¿no? Entonces, el día de hoy, digamos que nuestra intención es avanzar justamente en estos elementos ontoepistémicos, ¿no? Cómo vamos entendiendo esta categoría de currículum y bueno, para eso les pedimos que revisaran un par de videos y un par de lecturas que, bueno, pues ya muchos de ustedes han leído, pero pues otros integrantes del seminario no tanto, en especial nuestras estudiantes y nuestras estudiantes, sí, ¿verdad? Nuestros y nuestros estudiantes del posgrado en pedagogía, que muchos de ellos también se incorporan hoy. Si no mal recuerdo, tenemos dos colegas que se integran del doctorado y bueno, de la maestría que ya la semana pasada se incorporaron. Creo que ahora sí, ya esta semana ya tendremos al grupo completo. Entonces decía yo que la intención de la sesión de hoy pues es avanzar justamente en estos aspectos o elementos ontoepistémicos en relación justamente a la noción de currículum, ¿no? Y bueno, comentábamos con la doctora de Alba, que está aquí ya con nosotros también, cómo empezar justamente a entrar en esta discusión pensando en varias cuestiones, ¿no? La primera tiene que ver cómo entendemos esta noción de elementos ontoepistémicos, ¿no? Esta noción la vamos a entender o la queremos entender a partir de varios elementos concatenados, ¿no? O sea, en primer lugar, el registro de lo ontológico alude a la constitución, digamos, en este caso, del ser de las cosas, desde, pues primero con Tales y luego hasta Heidegger, por decirlo así, ¿no? La ontología se ocupa entonces justamente de la posibilidad de existencia de las cosas, ¿no? Y cuando hablamos de las cosas, hablamos justo ya en el marco, digamos, propiamente de la filosofía, ya en la modernidad, de la noción de sujeto, ¿no? Es decir, cómo se produce la subjetividad. Entendido justamente la noción de sujeto como la producción de identidades en el marco de ciertas estructuralidades sociales, políticas, económicas, ¿no? Entonces, estos elementos ontológicos refieren entonces a los procesos de subjetivación. ¿Cómo entendemos los procesos de subjetivación cuando hablamos desde el currículum, digamos, ¿no? Y por otro lado, también cómo entendemos la misma conformación del currículum como un campo de conocimiento, es decir, como un espacio de lo epistemológico, ¿no? Son estos dos elementos. Entonces nos interesa discutir justo los aspectos ontoepistémicos para entender el currículum en varios planos. Un primer plano tiene que ver, digamos, con el entender al currículum como campo de conocimiento, ¿no? Ese es un primer elemento ontoepistémico del currículum. Es decir, en tanto espacio, en tanto horizonte, digamos, en el que se inscribe la producción de conocimiento sobre algo. En este caso diríamos de manera genérica los fenómenos curriculares, ¿no? Pero ¿cuáles son o a qué aluden o desde dónde decimos que son fenómenos curriculares y no fenómenos educativos, por ejemplo? O que son fenómenos sociológicos y no fenómenos curriculares, por ejemplo, ¿no? Ahí es donde entonces entra esta discusión sobre el ser de lo curricular, por decirlo así, ¿no? ¿Qué es eso de lo curricular? Esa es la pregunta ontológica, digamos, ¿no? De este plano de entendimiento del currículum como un campo de conocimiento, ¿no? Y luego ahí mismo entonces opera la necesidad de preguntarnos por entonces cómo desde esa cierta, digamos, ontología, entonces se produce conocimiento. Y ahí entonces entramos en este registro de lo epistemológico, cómo se puede plantear en ese sentido la investigación curricular. Nosotros en este seminario decimos, bueno, entonces podemos entender el currículum primero como un campo de conocimiento en estas dos dimensiones, ¿no? Pero también podemos y entendemos el currículum como una política
educativa, creo que es un poco lo que la doctora Conchita va a platicarnos un poco la siguiente semana, cómo ha pasado en la región, etcétera, ¿no? El término política curricular es un término relativamente reciente, digamos, ¿no? Y proviene de una discusión, pues sí, digamos que híbrida, ¿no? Entre el pensamiento curricular estadounidense, ¿no? Del norte global y algunos elementos del pensamiento curricular en América Latina, que no necesariamente latinoamericana, pero ya luego al final del semestre veremos si vamos construyendo esas diferencias, ¿no? Bueno, entonces, como campo de conocimiento, como política educativa, en el sentido justamente de que el currículum también opera como una normatividad, ¿no? Y ahí justamente les pido nomás que lo pongan ahí como en un asterisquito. Ahí tiene todo que ver justamente con lo que ustedes revisaron en este texto de la doctora Alicia sobre la noción de currículum como dispositivo, ¿no? Ahí nomás pónganlo porque ahorita van a regresar sobre eso ustedes. Y finalmente también entendemos al currículum como una práctica, ¿no? Ustedes seguramente también, si no, ahí también apúntenlo en una notita, lograron distinguir en este video donde la doctora expone justamente los elementos de sus dos momentos, por decirlo así, ¿no? De categorización sobre la noción de currículum, la noción justo de esta dimensión, ¿no? Social amplia, de esta dimensión, digamos, después ella dice hay una dimensión estructural formal del currículum y luego hay una dimensión procesual práctica. O sea, justo estas últimas dos dimensiones aluden entonces al currículum como práctica o a lo que Alfredo Furlan llama el currículum vivido, que es también un documentito que les dejamos ahí en la carpeta, ¿no? Entonces, entendemos el currículum como prácticas y procesos justamente, ¿no? Entonces, esta relación entre una estructura formal y luego entre una dimensión práctico-procesual o el currículum vivido o, ¿cómo le ha llamado Jimeno Sacristán? Y dice que puso a Puerto Rico en el ojo del mundo con un criterio ¿cómo? Musical real. Entonces, estos elementos nos permiten entender al currículum en tres grandes planos, decimos, ¿no? El currículum pero primero vamos a ver a su contraparte. Elementos, digamos, que aluden a una visión como campo de conocimiento, como política, digamos en términos generales, porque insisto, ya decirle política curricular ya es una adscripción, digamos, un posicionamiento teórico, pero por lo pronto como políticas y también como prácticas, ¿no? Y estos tres planos, digamos, para entender el currículum, son a lo que nos referimos justo por estos elementos ontoepistémicos, por decirlo así, para entender justamente qué decimos cuando hablamos de currículum. Y dentro de cada uno de estos planos, ¿no? Tenemos elementos que nos permiten o dimensiones que nos permiten entender en el interior justo de estos planos cómo opera esta noción de currículum. Regreso a este primer plano que es el del currículum como campo de conocimiento, ¿no? Nosotros entendemos este campo de conocimiento como un horizonte de comprensión, digamos, de la realidad educativa, ¿no? Es nuestra organización ontológica sobre los fenómenos que observamos. Cuando yo les decía hace un rato, ¿por qué decimos que este es un fenómeno curricular y no un fenómeno didáctico, por ejemplo? Esa es una muy, muy buena discusión en Argentina, ¿no? Que es justo la tradición de la didáctica, ¿no? Entonces, bueno, ahí los colegas nos van a ayudar en esta parte, ¿no? Y desde dónde entonces, a partir de esos posicionamientos, se produce conocimiento sobre lo curricular, ¿no? Y ahí, bueno, vamos a ver más adelante con un texto de Daniel Johnson y otro que yo escribí hace un tiempo, cómo podemos discutir justamente estos elementos ontoepistémicos cuando hablamos del currículum como campo de conocimiento, ¿no? Pero también al interior de esta idea justamente del currículum como política, desde mi punto de vista, observamos también muchos elementos que organizan justamente esas políticas. Y aquí es donde operan de alguna manera, o esa es una cuestión que les voy a pedir también que ahí anoten, qué elementos suceden al interior, ¿no? Qué componentes, digamos, organizan a este plano del currículum como política, que es como
bueno, no sé si voy a decir algo que no es muy acertado, pero es como lo más visible, por decirlo así, ¿no? Las reformas curriculares, los cambios en los modelos educativos, etcétera. Pero esos cambios, transformaciones, reformas educativas obedecen a cierto locus desde donde se entiende entonces eh, ese posicionamiento o locus de enunciación sobre lo curricular, que puede ser explícito o no, que puede ser consciente o no incluso, ¿no? Pero que, insisto, tienen o son vasos comunicantes, ¿no? Son como una especie de caleidoscopio, ¿no? Desde dónde vemos, desde campo de conocimiento, desde política o desde práctica, desde la práctica. En el caso de la práctica es muy interesante porque justamente ahí tenemos como varios registros que comunican justo esta idea del currículum como política y del currículum como práctica. Y hay toda una discusión muy interesante, en primer lugar, de entender si realmente tenemos estas dos, digamos, estos dos planos como cuestiones separadas o más bien forman parte de un continuo. Es decir, no podemos entender una política si no es en su acción, si no es en su accionar, ¿no? Y entonces la política como, digamos, este registro fuera justo de la cuestión local o fuera del contexto, pues empieza justo como también a discutirse. Ahí las colegas brasileñas tienen investigaciones muy interesantes sobre esta discusión entre el carácter práctico y el carácter normativo del currículum, ¿no? Creo que son muy interesantes. Entonces, la idea de la sesión de hoy, pues es observar, digamos, o tratar de observar estos tres planos a partir justamente de estas discusiones que plantea la doctora Alicia en los dos videos y en el texto y en los dos textos que les compartimos. Ahora, la propuesta de la sesión consiste en que vamos a utilizar un punto de abordaje para hacer un pequeño trabajo por equipos. El trabajo por equipos consiste en lo siguiente. Ustedes, digamos, pueden ir, o de hecho es la intención, a la página 2 de nuestro programa, donde viene este propósito de identificar y comprender elementos ontoepistémicos y viene ahí una pequeña explicación. Tómenlo un poco como esta explicación que yo estoy tratando de centrar. Eso es lo primero. Lo segundo es que a partir justo de este objetivo, de este propósito del seminario, ustedes ubiquen también ahí en el programa cuando hablamos o planteamos, retomando también de la doctora de Alba, la noción de vínculo, currículum, sociedad. Y luego piensen ustedes justamente en estas tres, digamos, en estos tres planos a los que yo me acabo de referir, ¿no? El vínculo currículum sociedad, entendido el currículum como campo de conocimiento, entendido como política y entendido como práctica, ¿no? Sí, más o menos el planteamiento de la tesis que vamos a discutir queda más o menos claro, ¿sí? ¿En qué consiste el ejercicio? En que ustedes vayan justamente a sus notas sobre las lecturas, sobre los videos, a los elementos, salud, Jacqueline, que observaron justamente en su revisión y entonces nos hable cada uno de los equipos qué entiende por este vínculo currículum-sociedad. ¿Cómo lo definirían? Acuérdense que el planteamiento inicial es, entendemos nosotros entonces el currículum en esta discusión ontoepistémica en tres grandes planos que no están separados entre sí, pero que para efectos justo de nuestro análisis los organizamos en tres planos, ¿no? Y entonces justo esos tres planos como campo de conocimiento, como política y como práctica, ¿no? Organizan o de qué manera acuden justo a nuestro entendimiento de esta noción de vínculo currículum-sociedad. Y entonces ahí, ¿qué nos dice los textos, los videos? ¿Sí? Más o menos queda clara la instrucción. Y entonces, bueno, pues ahí digamos, la intención es que justo ustedes discutan, analicen, en fin, y que preparen una pequeña exposición de su definición, la pueden compartir para que... Sí, Mari.
Está cerrado tu micrófono, Mario. Ahora sí me escucho. Ahí ya. Ah, sí, es que he tenido problemas con la computadora. Bien, nada más, se me fue el primer punto del trabajo en equipos. El primero no lo anoté, el segundo vínculo, currículum, sociedad, el tercero currículum, conocimiento como conocimiento, como política y como práctica. El primero, bueno, a lo mejor no puse bastante atención, ese no lo anoté para tenerlo presente. Si los puedes, favor de repetir. Ujú. Sí, cuando decimos que el currículum entendido como práctica organiza entonces también la vida escolar. O es decir, esta relación justo entre lo que implica retomar un programa de estudios, lo que implica la acción docente, por ejemplo, sobre eso que llamamos interpretación o apropiación de un programa de estudios, ¿no? Sobre justamente la práctica. Entonces, el currículum ahí es entendido no como una política, sino como parte de las prácticas y procesos, es decir, de lo que podríamos llamar esta dimensión procesual práctica o esta dimensión áulica, digamos, del currículum, ¿no? Y en ese sentido, cómo vamos organizando justamente nuestro entendimiento de estos elementos ontoepistémicos. No sé si más o menos, ¿sí? Entonces, estos elementos son importantes irlos observando insisto, en una especie como de concatenación, ¿no? No es que entendamos primero uno y luego va otro, sino son como justo planos de análisis del currículum y cómo entonces nosotros los podemos de alguna manera observar, utilizar para explicar esta noción de vínculo currículum-sociedad, ¿no? Esa sería un poco la tarea. Y a partir de eso, pues insisto, que cada uno de los equipos nos cuente como su definición a partir justo de retomar el programa, de retomar las lecturas, los videos, etcétera, ¿no? A ver, espérame, porque acá en el chat como que se han dicho algunas cosas. Ah, no, nada. No necesariamente son campos complementarios, ¿no? Sino que, insisto, son planos que nos permiten observar, digamos, al currículum en esos tres planos. No necesariamente son complementarios, no son secuenciados, ¿no? Sino que son justo, decía yo hace un rato en esta metáfora ¿cómo se llama? Del caleidoscopio, ¿no? Que dependiendo justamente de este enfoque que hagamos, se puede entonces organizar, ¿no? Y la idea, les digo, es cómo pensamos en este punto de partida, que es esa definición, ¿no? Es esa definición de esta idea de vínculo currículum-sociedad, porque luego esa, desde mi punto de vista, pues justo nos permite entender cómo vamos organizando o cómo vamos de alguna manera analizando también estos fenómenos curriculares, ¿no? O cuando decimos fenómenos curriculares, a partir de qué elementos o desde qué otros registros, digamos, de esa posibilidad de explicación sobre lo curricular, ¿no? Entonces, les repito, la propuesta es que hagamos equipos al azar, no voy a hacer alguna preselección ya organizada. Todavía estamos afinando con la doctora Elizabeth Copado los equipos. Creo que tuvo alguna cuestión ahí en la semana que no se ha podido comunicar. Pero bueno, veremos cómo avanzamos también en eso para ya tener la definición de los equipos que van a trabajar ya a lo largo del semestre, ¿no? Que platicábamos la semana pasada. Pero este ejercicio es un ejercicio, digamos, libre en ese sentido. Vamos a organizar los grupos al azar. Déjenme ver más o menos cuántos somos. Si son equipos de 5, entonces son Somos 11 63, equipos. Ana. Sí, vamos a hacer 11 equipos. Yo creo que el 11 va a ser para el equipo docente. Este, sí, yo creo que más o menos sí, 11 para que queden entre 5, 6, digamos, los equipos.
Bueno, ya veo también aquí que Pablo fue capturando como la definición. Muchas gracias. ¿Sí queda claro hasta ahora el ejercicio? Ok, entonces miren, son las 6:13. Vamos a tomarnos unos 40, 45 minutos para la discusión, para que organicen su definición. No tiene que ser una definición súper acabada, ni mucho menos, sino como justamente recuperar un poco los puntos de vista de los equipos que estén discutiendo y eso presentarlo para justamente allí tener ya una discusión más amplia por lo pronto, ¿no? Sí, Alicia. Una pregunta, Ana, antes de pasar a los grupos, si me la podés responder, si no después. Vos recién dijiste, no son campos complementarios, sino que los tres sirven para ver al currículum. ¿Por qué no son complementarios, digamos? ¿Por qué no se pueden abastecer entre uno y otro si, por ejemplo, cuando hablamos del currículum como política educativa, no podemos desestimar al currículum como práctica? Si me podés explicar por qué no son complementarios. Gracias, Ana. Sí, porque si nosotros los observamos como complementarios, pensaríamos que son parte de un todo. Y entonces ahí hablaríamos de un cierre, digamos, en términos ontológico-epistémico del currículum. Y más bien, sí nos interesa observarlos como vasos comunicantes, como planos que pueden observarse dependiendo justamente de nuestro horizonte de observación, de intelección de esos planos. Pero si nosotros digamos, em, los situamos en una relación específica, que en este caso es la de la complementariedad, podemos pensar que entonces elementos de contradicción, elementos de resistencia, o sea, ya cualificamos un solo tipo de relación entre esos planos. Y puede haber otras, de hecho las hay, como justamente lo hemos podido ver en otros espacios, en fin. Entonces, la noción de complementariedad sería un tipo, en todo caso, de relación que podría haber entre los distintos planos o estos tres planos, pero generalmente, por ejemplo, en el caso de este plano de lo político con el plano de las prácticas, es poco común encontrar una complementariedad porque justo lo que tenemos en el medio son los procesos o los tipos de relación que implican la construcción de sentido. Y esa generalmente parte de procesos de resistencia y contradicción. Y es que no muchas veces lo que se establece en la política se aterriza en la práctica. Bueno, eso de por sí no pasa. Pero lo que necesitamos observar es justo qué es lo que sucede. Eso no necesariamente puede ser una contradicción, por ejemplo. Puede ser una resistencia. Entonces, no necesariamente es una relación de complementariedad, ¿no? Exacto. Son planos que se interrelacionan. Pueden ser interdependientes si nuestra intención es organizar, digamos, una explicación de los tres planos. Pero nosotros perfectamente podemos decir, mi plano de revisión, de análisis es el currículum como práctica y no necesariamente tiene por qué entrar en relación con otro plano. Ahora que nosotros arrancamos la discusión, es importante tenerlos como este panorama, porque bueno, pues un poco la idea es ponernos de acuerdo como en cierto punto de partida y luego pues ya movernos sobre estos conceptos y planos para poder avanzar en el análisis, digamos, durante el semestre, ¿no? No sé, Alicia, sí, más o menos. Yo quiero Sí. preguntar, ¿nos Sí, van a Ana, priorizar gracias. perdón, Adelante, Mons. para grupos pequeños? ¿O ¿Cómo? cómo vamos a hacer estos equipos? Sí, en grupos Ah, pequeños yo los voy a armar al azar gracias. para que queden de 5 personas y ya ahí con quien les toque de manera aleatoria van a discutir. Ujú. Eh, bueno, no sé si hay alguna otra, digo por ahora, ¿verdad? Alguna otra pregunta, alguna otra. Entonces vamos a hacer los grupos. Entonces asignar automáticamente, voy a poner 11. Disculpen si no me sale porque siempre me equivoco en la relación, si son cuántos equipos de cuántas personas, siempre me quedan al revés, espero que no me pase. Si no, bueno, lo deshago y ya luego nos regresamos. No, ni siquiera ni en la distancia ni en presencial me sale
Bueno, entonces, sí, miren, quedaron de 6 personas cada una y unas de 5. Ah, está muy bien. Sí, para que no sean grupos muy, muy grandes. Entonces, bueno, ahí ya abrí las salas. Avísenme si las están viendo las invitaciones o si no, para que veamos dónde. Ya están, sí me sale. Adelante, por favor. No hay problema. La Jennifer iba a compartir la pantalla. Ah, adelante. Vamos a compartir pantalla. Entonces, me dicen cuando lo logren ver, por favor. Ah, Ahí Bien, se ve. hicimos ahí un esquemita sí, de ahí se ve. más o menos de lo que estuvimos conversando. Bueno, primero pusimos como algunas cosas, primero nos presentamos, de dónde éramos, Jennifer nos invitó a México, así que con Marta ya estamos haciendo las valijas. Este, bueno, pusimos como algo en común que el currículum siempre está en proceso, que no son complementarios pero se interrelacionan en esta relación entre el currículum como campo de conocimiento, como política y como práctica. Arrancamos, en realidad empezamos hablando del currículum como política, ¿no? Y cuáles son los intereses y las tendencias de las organizaciones que están ahí en pugna por ser los que ganen de algún modo esa batalla o esa pelea en cuanto a lo que aparezca en el currículum. Y nos preguntábamos quiénes son los que ganan, cuál es la fuerza que impulsa a aquellos que ganan, cuáles son los intereses de aquellos que logran que su propuesta curricular sea la que aparezca. Pensando con Marta en nuestro contexto político argentino, hablábamos de que hay ausencia de diálogo político, hay decisiones que se toman sin consultar, sin, sin un consenso, y vemos como una idea del campo de lo político la ausencia de diálogo político, ¿no? La ausencia de esa búsqueda de consenso para llegar a algo. Y también el discurso de neutralidad en cuanto a lo que se enseña en la escuela, en cuanto a de alguna manera el borramiento o lo que se pretende con el borramiento de lo ideológico dentro de la escuela, con el discurso del adoctrinamiento, se pretende borrar, que no se hace, por supuesto, este, la neutralidad dentro de la escuela. Esos son discursos que circulan y nos parecen que en este momento también son discursos que se están instalando desde las discusiones públicas. Ya estábamos con Marta y hablando con Jennifer que no tanto tal vez aparezcan hoy en la letra del currículum todavía, pero sí que son las discusiones dentro del espacio público que se dan, por lo menos acá en Argentina, y Jennifer nos decía que en México también sucedía. Cuando hablábamos del currículum como práctica, de pensar el currículum como política, a ver cómo esto se llevaba a las aulas, y decíamos que la ausencia de diálogo crea resistencias. ¿Qué pasa con esa ausencia de diálogo político llevado a la práctica, ¿no? Si esa ausencia de diálogo generaba resistencias, era algo que nos preguntábamos. También nos preguntábamos cómo se traduce o se resignifica el currículum en la práctica, pensando desde el currículum formal al currículum en la práctica. Y dentro de esas resistencias y de esas traducciones, también nos preguntábamos qué es lo que queda por fuera en la práctica, no en el formal, sino en la práctica, qué es lo que nos enseña.
a través de qué excusas hay cosas que se dejan por afuera, si es por tiempo, si es por ideología, si es por miedo. Eso también nos preguntábamos, ¿no? ¿Qué es lo que no se enseña y que sí está en el formal? Después, cuando con el currículum como campo de conocimiento, pensábamos en lo epistémico de aquello que a veces los docentes tenemos que enseñar y no es de nuestra disciplina, pensando en la escuela primaria o en la escuela básica, ¿no? Cuando un docente enseña varias disciplinas, cómo, cómo es el conocimiento de este enfoque epistémico de las disciplinas. También hablamos del estatuto de la verdad, del conocimiento, si ya está dado, si es estático, si es provisorio. Y acá, en esa interrelación con la política, lo pensábamos desde un lugar del discurso de lo estático, por ejemplo, en relación al género. Hay dos géneros, varón y mujer. Ya está dado, ¿no? Ahí veíamos esa interrelación, pusimos el ejemplo del género. Podríamos haber pensado algunos ejemplos más, pero lo pensamos por ese lado. ¿Qué pasa con el estatuto de verdad? ¿No? Si está dado o no el conocimiento y cómo eso se refleja en el proceso curricular. Por esto mismo que decíamos al principio, que el currículum siempre está en proceso. En cuanto al vínculo currículum y sociedad, primero dijimos que hay una dificultad en constituirlo cuando no hay un proyecto político y social. Si no hay algo que lleve como esa utopía o ese horizonte, se dificulta el constituir ese vínculo. Cuando no hay algo que nos oriente o que lleve a ese destino. También es importante, o considerábamos importante, el contexto de lo social, lo político y lo cultural, donde ese currículum va a ser puesto en práctica. Y las relaciones entre sociedades en torno a lo que establece el currículum. Y hablábamos de las diferencias y las similitudes que tienen nuestros países en relación al discurso político que circula y a las disputas que también se están dando. Jennifer nos contaba que también ahí hay, en relación a los contenidos o al tratamiento de la educación sexual integral, también hay algunas cuestiones que se ponen en discusión y se tratan de silenciar, y eso, decíamos que esas relaciones y esas ideas también atraviesan nuestros contextos. Más o menos fue eso todo lo que conversamos, y no sé si Jennifer quiere agregar algo porque Marta se despidió que tenía un compromiso familiar. Sí, sí nos avisó. Ah, bien. Sí. Bueno, eso más o menos fue lo que estuvimos trabajando. Déjenme tomarle una fotito. Ujú. Bueno, pero mientras, aunado a esto, también quería mencionar sobre el currículum como política en cuestión del poder. Mencionábamos un poco también de quiénes estaban en el poder, quiénes eran los que estaban realizando eh, pues, de estas decisiones de qué contenidos, qué conocimientos y de qué manera se iba a constituir, por ejemplo, el currículum. Pero también hablábamos un poco sobre la hegemonía de los grupos dominantes dentro de los contenidos, en cuestión pues pensando cuál era el objetivo del currículum. También pensábamos un poco de que a lo mejor ya está dado el currículum en cuestión en política, en lo escrito, pero en la práctica al final también se adapta y es flexible al contexto de las sociedades. Pues sin embargo, sí está esta relación de lo político y lo práctico, pero al final siempre va a haber esta decisión de las personas que lo llevan a cabo. Entonces, mencionar nada más esta parte. Gracias. Muchas gracias.
Si les parece bien, vamos tomando notitas y ya luego al final hacemos como una ronda para que no nos gane el tiempo. Muchas gracias. Adelante, Pablo. Bueno, voy a intentar armar un cuadrito, así intenté armar un cuadrito de lo que fuimos charlando, pero después fuimos agregando otras cosas. Tratamos de ubicar ese vínculo con la sociedad en estos tres planos, ubicando en ese enfoque, en el plano del conocimiento, el enfoque epistémico, que nos parecía que lo central era poder comprender la crisis y lo que tiene que ver con la cultura. En el segundo plano, que es el plano de la política, donde veíamos una cuestión más estructural, allí coincidimos con el otro grupo de marcar las luchas del poder y la definición de los proyectos de nación. Y allí discutíamos un poco para pensar hoy cuáles son los proyectos de nación, porque pensábamos que en el texto de Alicia de Alba, en el viejo texto de Currículum, Crisis, Mito y Perspectiva, se centra hasta los años 90, donde marca esa polarización con el proyecto capitalista y el proyecto socialista. ¿Qué pasa hoy con los proyectos de nación? Los proyectos del tecno-neofeudalismo, pensábamos, bueno, ¿cómo ubicamos China, Rusia, que la crisis que está pasando el socialismo con Cuba, Venezuela? Bueno, y lo procesual práctico, coincidimos con el grupo, con los espacios de resistencia, negociación y vida cotidiana. Y lo que no mencioné, que debería haber empezado por aquí, que mi grupo estuvo integrado por tres personas. Por Enrique, que es de México, que no le tomé el apellido, si está por así Enrique. Por Mariela Montoya, que es de la Universidad del Jujuy. Y por mí, por Pablo de Batisti, que soy de la Universidad de la Patagonia. Después estuvimos discutiendo en esos planos, fuimos marcando, nos paramos fuertemente en el segundo, y hicimos una discusión y repasamos lo que fue pasando en México y lo que fue pasando también en Argentina, porque el compañero nos preguntaba en Argentina. El compañero hizo aportes de la década de los 70, sobre todo en México, con el gobierno de Jaime Bodet, no sé si lo menciono mal, con la edición del libro gratuito, y cómo aquí hay un currículum más humanista, cómo se pretende pensar eso. Ubicó la década de los 80, cómo llegó el neoliberalismo y transformó a un currículum más técnico, como una alianza entre los sectores conservadores católicos y los sistemas tecnocráticos, y cómo eso se tradujo en la práctica, en cubrir el plan, el programa, y el que no cumplía el programa pasaba a ser un mal maestro. Y empezamos a discutir. La compañera de Jujuy trajo a Adriana Puigros y a la lectura que hacía de la reforma de los 90 en la Argentina, en el currículum sociedad, y cómo esto se traducía. Y bueno, y cómo México, hoy en la nueva escuela mexicana, está generando por allí los libros o demás, no desde una sola esfera del poder, sino desde diversas voces. Si nos pensáramos en esos tres planos que intenté mostrar en el cuadrito, me parece que el primer plano del currículum como campo de conocimiento funciona como un horizonte de comprensión, poder ver una realidad que no es estática, que es compleja, y allí estaría interesante poder recuperar los conceptos de Alicia de Alba de crisis y de contacto cultural. Nos parece que el ejercicio que hicimos al comienzo de la clase para leer esta cuestión cultural nos pareció interesante ver cómo un currículum es resultado de negociación y a veces de imposición entre diversos grupos y sectores, y entender esa complejidad que implica reconocer que la educación no es neutra, que hay historia, que hay contradicciones con los contextos sociales en las que va naciendo. Si pensáramos en ese segundo plano que intenté mostrar en el cuadrito, aquí podemos ver en el currículum como política la manifestación de proyectos de poder, cómo las políticas intentan ser un instrumento del Estado y de otros actores
que intentan organizar cierta hegemonía cultural y pensar en ese locus de lo curricular, ese lugar simbólico y físico donde se toman las decisiones. Nos preguntábamos si las reformas, como pasaron en los 90, nacen de los organismos internacionales. ¿Qué pasa con esta reforma de este ya cuarto de siglo con las ultraderechas? ¿Dónde están? ¿Dónde nacen las reformas? ¿En los organismos internacionales, en los ministerios, en la base de los docentes? ¿O tenemos que pensar en lo tecno-feudal, que está como imponiendo hoy esa perspectiva? No lo tenemos muy elaborado, pero lo planteo así. Y después pensábamos allí en la política curricular, discutir la reforma y el cambio. No es un mero ajuste técnico, como a veces se han entendido las lógicas más tecnicistas, sino que obedecen a un proyecto de sociedad. Volvimos ahí a esa discusión entre lo técnico y lo humanista que trajo el compañero de México, tratando esta revisión que hacía de las políticas curriculares en México, y qué visión de sociedad se está intentando plasmar en esas políticas curriculares, y si hoy hay una visión del mercado o una visión tecnofeudal. ¿Cómo se legitima en la política curricular la normativa, la letra escrita? ¿Cómo intenta moldear y formar la ciudadanía? El compañero de México traía esta idea de que siempre se busca una formación en la ciudadanía en lo curricular. Y finalmente, en el último plano, que es el plano de la práctica, aquí retomamos algunas ideas de Furlan y tratamos de ver ese viejo texto que decía entre lo vivido y la tensión entre la política que lo piensa y cómo se vive. Es decir, cómo hay una norma y cómo a la vez hay cosas que suceden en la práctica, se discuten, se resisten, dirían las teorías de la resistencia y las pedagogías críticas, se resignifican, y pensamos en esa puesta en el acto, como el currículum también es una práctica donde interviene la subjetividad, interviene el contexto local, hay varios registros. No podemos ver solo el currículum formal, sino que tenemos que ver lo que sucede, el currículum vivido, lo oculto, lo que dice, lo que se enseña sin decirse, y en la práctica entran esas experiencias de los sujetos. Bueno, estas son un poco las ideas. Creo que también estaba mi compañera Mariela, que quería agregar algunas cosas más. Mariela, si se me pasó algo, por ahí que tomaste de los casos, discutimos la ESI y discutimos también cuestiones que tenían que ver con el adoctrinamiento. Buenas noches a todos y a todas. Yo agregaría dos cuestiones que hemos conversado, que tiene que ver con el vínculo currículum-sociedad y dentro de ese vínculo la cuestión de la crisis estructural generalizada. Bueno, allí analizamos la cuestión de estos proyectos antagónicos que surgen, ¿no?, en este contexto de crisis estructural. Y bueno, hablamos de estos que mencionaba Pablo, de los proyectos, bueno, de la derecha, ¿no?, que estamos analizando acá en el seminario. Pero también traíamos, gracias a Enrique, el tema de la nueva escuela mexicana, ¿no?, proyectos alternativos, proyectos que recuperan las epistemologías del sur, como nos decía Enrique, con el pensamiento latinoamericano. Y allí en esta cuestión de los proyectos antagónicos, nos parece importante relacionar la concepción de saber también, ¿no?, de este proyecto de la derecha, es bueno, reducir la educación, el saber, a una mercancía, a un producto, ¿no?, de mercado, homogéneo, con una pretendida neutralidad política, y bueno, y a partir de esa, también de plantear ambos proyectos, bueno, ir mirando estas diferencias, ¿no?
Y por el lado también de la práctica, hemos quedado pensando, creo que muchas cuestiones que quedan abiertas a partir de lo que comentaba Enrique, quizás él lo quiera ampliar, pero en relación a la práctica del docente, ¿no? Como los nuevos marcos curriculares que promueven otro tipo de tarea del docente, un trabajo autónomo, el desarrollo de un marco curricular propio, la recuperación de voces diversas. Bueno, ¿qué sucede cuando también hay una situación, digamos, un marco que acompañe ese tipo de tarea? Y lo pensábamos en relación con nuestra realidad en Argentina, como hay una cuestión material concreta que es el de financiamiento de la educación, el ataque a la educación pública, como eso, bueno, limita la posibilidad de autonomía, de desarrollo curricular, de este trabajo a partir de, bueno, de la escuela, del aula, con los estudiantes, ¿no? Como todo eso va cercenando esas posibilidades y digamos, todo esto acompañado con una propuesta político-ideológica muy clara de ataque a la educación pública, ¿no? Gracias, Mariela. Nada más Perdón. para, no, no, gracias, doctora, nada más para profundizar en lo que decía. Todo currículum puede ser muy bien diseñado, al igual que toda la ley, la cosa es la aplicación, y la aplicación la hace el docente, él y la docente, en el aula, frente a 30, 40, 60 niños. Y si no hay una concepción, una interdisciplinariedad, no hay territorio, contexto, pues ningún currículum va a aterrizar. Y ese es uno de los grandes retos, creo yo, pero también es uno de los riesgos, porque ¿qué pensamiento tiene el docente y la docente respecto a al currículum de derecha, ¿no? O a las ideas de las epistemologías del sur, cómo las percibe, cómo las concibe, y principalmente si las concibe como un ejercicio democrático o lo que está pasando en México, no es un aleccionamiento. Y ese es otro reto también importante. El currículum puede ser el mejor, el que tengamos que aprender. Aquí la cuestión es cómo opera el docente y la docente en el grupo, porque si él no quiere, no pasa. Si la autoridad del directivo no quiere, no pasa. Aunque la autoridad superior se lo pida, tenemos evidencia de que hay docentes y maestros directivos que dicen la nueva escuela no sirve. Regrésense al plan 97, al 93, perdón, el 2011, y saquen sus contenidos así como van, porque si no, los niños no van a aprender. Tenemos evidencia de ello. Y ese es un gran reto respecto a la praxis. Muchas gracias. Gracias, maestro. Bueno, tenía yo aquí anotado a Gabriel, luego a Iván y luego a Ana. Pues también nosotros venos anotando, Sí, equipo 8, muy bien. Alejandro, Verónica, Nayeli y David Fragos. Sí, aquí te Sí apunto. me escuchan, ¿verdad? Adelante. Por favor. Adelante, Gabriel. Hola, hola. Perdón, se me fue un poco la señal. Sí me escuchan, ¿verdad? Ahí ya te escuchamos, sí. Ok, voy a compartir rápidamente un cuadrito que hicimos en el equipo. Sí se ve, ¿verdad? Sí. Bueno, en este equipo estuvimos brevemente María del Mar, Amaranta, Silvia, Iram y Gabriel, su servidor. Bueno, algunas de las cosas que dialogamos ya se comentaron aquí por los equipos que pasaron anteriormente. Nada más queremos mencionar que quisimos profundizar en esta pregunta o en esta pregunta detonante de cómo se establece el currículum, la relación currículum-sociedad, ¿no? Y pensar que para personas que no están familiarizadas con el campo de la educación, pensaríamos que el currículo es solamente el documento de un plan de estudios, un programa, un plan de clase, etcétera. Pero cuando pensamos el currículo de una dimensión mucho más amplia, aquí estamos dialogando, discutiendo
que podemos ubicar diferentes planos en los cuales se concretiza, pero también se complejiza el currículo, como campo de conocimiento, como política educativa y como práctica. Decir que pensamos que el currículo es un proceso que se construye gradualmente, pero sobre todo retomamos la noción de la doctora de Alba en el sentido de que el currículo es la pensamos como esa síntesis de elementos culturales, pero que en un momento determinado entra en conflicto. También una arena política de lucha. Y cuando hablamos de política, la entendemos como la lucha por el poder. Y pusimos como ejemplo esta discusión que se hacía en la implementación y discusión de la nueva escuela mexicana, de las reformas que dieron pie a esta política educativa, y que en el escenario mediático de nuestro país se unieron todas las fuerzas del antiguo régimen para confrontar la política curricular que se estaba proponiendo, ¿no? Hubo un ataque del empresariado, hubo un ataque de los medios de comunicación, como lo comentaba anteriormente, hubo que también dentro de la misma estructura magisterial fuertes grupos de interés que empujaron a decir que la nueva escuela mexicana ideologizaba, era comunista, iba a formar gente come niños, o sea, toda una narrativa de decir Correcto. que era una reforma que iba a crear Che Guevaras en potencia, ¿no? Potenciales. Pero realmente vemos que se materializa ahí la educación como un escenario de poder. Y si bien eh, las casi 4 décadas de proyecto neoliberal contaron con todo un equipo tecnocrático de diseño curricular, con sus ideólogos, con sus intelectuales orgánicos, también la política educativa que se está implementando desde el sexenio pasado, también tiene como campo de conocimiento, en primer término, referentes intelectuales que se posicionan ética, política y pedagógicamente frente al acto de educar, pero también se posicionan ética y políticamente frente a la noción de sujeto. Y esa categoría de sujeto la pensábamos como una categoría que atraviesa las 3 dimensiones o los 3 campos o los 3 planos del currículo. En ese sentido decimos que cuando hablamos del campo de conocimiento del currículum, hablamos que cada posicionamiento tiene una noción particular de sujeto. En el proyecto neoliberal hablamos de un sujeto individualizado, de consumo, la educación como un producto, no como un derecho, y toda una serie de definiciones que esas categorías a partir de los planteamientos del proyecto neoliberal sobre lo que es educación. Pero también cada posicionamiento o cada línea de pensamiento en relación al currículo y a la educación está situado histórica y geográficamente. Particularmente el pensamiento curricular procede del pensamiento norteamericano, del pensamiento europeo, en el cual se impone un blanqueamiento, una línea de pensamiento racional, moderno, positivista, medible, cuantificable, verificable, en el cual se pueda comprobar que el sujeto aprende. Pero cuando hablamos como ejemplo que poníamos de la escuela mexicana, se hace referencia a otros posicionamientos que históricamente fueron excluidos de la discusión curricular. Y hablamos ahí de tecnologías feministas, del pensamiento indígena, hablamos del pensamiento decolonial, el regresar nuevamente a Freire, a la arena de la discusión pedagógica. Eso poníamos de ejemplo junto con las compañeras y el compañero Irán, cómo eh, la doctora Gallego, Ujú. las tardes a hablar del Perdón, proyecto. Gabriel, te perdimos como 30 segundos. Ahí. Ahí ya te Bueno, Cuando escuchamos ibas a otra vez. hablar del ejemplo de la doctora Gallardo, Gabriel. Sí, perdón. Como la doctora Gallardo, el doctor Díaz Barriga y la doctora Rosa María Torres salían en las tardes a discutir sobre la nueva escuela mexicana, ¿no? Y en la tarde, frente a los medios, de qué trataba la nueva escuela mexicana. Hablamos también de esa defensa política y pedagógica, pero que también tiene rasgos ideológicos, que la educación no es neutra, decíamos. Tiene una intencionalidad y tiene una figura
del sujeto a educar. Y simplemente recordábamos como una pregunta que le hacía una reportera a la doctora Gallardo, decía, bueno, ¿por qué aparece una canción en tal libro, una canción de Botellita de Jerez, y no aparece un poema de Octavio Paz? Y palabras menos, la doctora Gallardo decía, bueno, aquí entendemos que hay cultura de primera y hay cultura de segunda. Pues no es cultura, es cultura es cultura. Ahí realiza esa disputa por cómo con qué hay que educar, qué es lo bueno para educar, y el currículo son las tensiones que se ponen para la hegemonía. En cuanto a las políticas educativas, surgía la duda por el compañero Irán, decía, bueno, ¿cómo se vincula esta cuestión de las políticas educativas? ¿Cómo se trata del proceso de implementación de la nueva escuela mexicana? Pues yo creo que en ese sentido, no sé si haya algún recurso histórico, algunos documentos que den cuenta del desarrollo de ese proceso que fue de mucho tiempo, pero que se vio más mediáticamente. Y en la parte mediática podemos ser testigos de esa confrontación para decir que era válida, necesaria y objetiva esa propuesta que se estaba haciendo de reforma política, como una propuesta curricular. Finalmente, el currículo lo pensamos como práctica, también con algunos elementos que ya se mencionaron, en cómo lo aprendemos con H y sin H, cómo se aprende el proyecto curricular que se pone en juego, ¿no? Recuerdo que en América Latina se han puesto diferentes formas de asumir el currículo. Yo en Chile, cómo durante la dictadura chilena se pusieron claves que trataban de reflexionar sobre el currículo en tiempos de dictadura. De la dictadura, cómo enfrentar la dictadura con un instrumento curricular. Ya no un currículo vinculado a conocimientos académicos, sino vincularlo con una realidad concreta. Cómo nosotros nos apropiamos de este momento histórico que vive nuestro país en relación al currículo que estamos implementando, pero también qué tanto nos hacemos responsables de esas decisiones curriculares que día con día se implementan independientemente del nivel educativo en el cual nos desempeñamos. ¿Hacia dónde dirigimos la formación de los estudiantes de preescolar, de primaria, de secundaria, de medio superior, de superior, en un contexto de violencia, en un contexto del ascenso de las derechas en el continente? ¿Cómo reflexionamos curricularmente en torno a la invasión de los pueblos por parte del Imperio norteamericano? Creo que eso también son elementos que el currículo debe de desarrollar, y termino diciendo que son importantes, sobre todo para crear procesos de civilización y de intelectuales, del maestro como intelectual, diría Giro, que asumimos maestras y maestros cotidianamente, ¿no? Sería esa mi aportación. Muchas gracias. Muchas gracias. Iván. Sí, gracias. Ok, sí se alcanza a ver. Sí. De acuerdo. Nuestro equipo estuvo conformado por 6 personas. Cada uno de nosotros proviene de lugares distintos, no solo geográficos, sino también de enunciación, derivados de nuestra profesión y de nuestros respectivos niveles y desde nuestras respectivas funciones. Eso hizo muy enriquecedor el ejercicio, sobre todo porque a pesar de que partimos todos desde una premisa, desde una misma consigna y desde unos mismos insumos, pues evidentemente el abanico de saberes, de conocimientos, de aportaciones y de opiniones, pues fue muy diverso. Entonces a mí me pareció bastante enriquecedor. Ahora,
he escuchado que varios de los equipos que nos han antecedido coincidimos mucho con puntos que nosotros también pudimos reconocer en nuestro ejercicio de reflexión. Por ejemplo, algunos de ellos que nosotros pusimos sin haber escuchado antes a los compañeros y que creo que estamos de acuerdo es que el currículum es un dispositivo histórico en el cual se legitiman los saberes, las prácticas pedagógicas y que también sirve como un regulador institucional, digamos, pensando en la educación en su fase más formal. Ahora, también el currículum es un campo de poder, evidentemente, esto es es una consecuencia digamos, de la legitimación de esos saberes. Hace ratito hacíamos la pregunta, ¿no? O sea, en el texto decía que el currículum hace una síntesis de elementos culturales, pero digamos, esa síntesis también tiene que recoger algunos saberes, pero dejar afuera otros. Entonces, esos saberes que se quedan dentro del espacio curricular, son los que se legitiman y son los que finalmente ejercen, digamos, este campo de poder, porque son los que son visibles y los que son proyectados hacia quienes reciben el currículum. En mi caso particular, yo soy maestro de telesecundarias hacia mis alumnos. Entonces, ahora, el currículum también está legitimado por la mayoría de los sectores sociales, es decir, los sujetos que reciben el servicio que nosotros estamos brindando. En este caso, yo como docente soy una figura evidentemente también de poder para con mis alumnos y también para sus familias. Entonces ellos toman como válido todo lo que yo les estoy diciendo, si es que no hacen algún ejercicio, digamos, de cuestionamiento, digamos, y se quedan con lo que yo les estoy transmitiendo. Ahora, esa es una característica que tiene la educación y el docente como tal, que el docente sí es una figura bastante relevante en el proceso educativo. Ahora, también estamos de acuerdo todos en que nada es neutro, es decir, la educación no parte, digamos, desde aquí está, los contenidos ustedes los abordan y digamos que de la forma que los quieran ver. El currículum también ya tiene un filtro, también tiene ya un filtro y también ya viene procesado hasta ideológicamente cómo es que nosotros tenemos que presentar esos saberes y esos conocimientos a los alumnos. Digamos que hoy en la nueva escuela mexicana hay contenidos que son antagónicos y que sus discursos tienen un significado ya diferente de los planes de estudio anteriores. Entonces también se selecciona qué conocimientos se cuentan como válidos, qué saberes se excluyen y qué formas de vida se consideran legítimas. Eso también es una característica que tiene el currículum en ese campo de poder. Ahora, en el vínculo currículum-sociedad, nosotros llegamos a la conclusión también en el que esta relación no es causal ni es lineal, sino es constitutiva y también parte del conflicto. La sociedad hace el currículum porque evidentemente nosotros como sujetos sociales y cuando conformamos grupos, ya sea de nación, ya sea de comunidad, etcétera, pues evidentemente nosotros utilizamos y creamos el currículum para poder tener una base de lo que nosotros queremos transmitir, pero también en ese ejercicio el currículum también crea a la sociedad porque la transforma. Ajá. Entonces, la relación que nosotros encontramos entre el currículum y la sociedad es que la sociedad es en donde descansa el currículum. Digamos que la sociedad es lo que sostiene este dispositivo de saber y este dispositivo de formación. ¿Por qué? Porque el currículum, ya sea de nivel preescolar, básico o superior, finalmente va a crear sujetos y va a crear sujetos que se van a insertar nuevamente en esa sociedad y el ciclo se va a volver a repetir. Por lo tanto, digamos, la sociedad es lo que sostiene al currículum y esa es la relación que nosotros encontramos. Es un campo de conocimiento que crea sujetos que digamos, la sociedad va a poder sostener todo lo que se le añada al currículum va a tener un impacto en la sociedad porque la sociedad a sí misma crea el currículum, ejecuta el currículum y otra vez se vuelve a transformar a sí misma. Ahora,
También las establecen que están quebradas respecto al proyecto educativo unificado y moderno. Sabemos que también, evidentemente, pues el currículum apunta hacia una dirección de, digamos, de los grupos pues del gobierno, del poder, pues evidentemente tienen un proyecto de nación y tienen una visión hacia dónde quieren orientar la sociedad y pues ahí es donde van a, a dirigir esos saberes. Aquí dice que también es una producción, construcción y reproducción de saberes y de sujetos. Y no sé si alguno de mis compañeros quiere hacer alguna aportación. Sobre la diapositiva final, Iván, habíamos dejado como una especie de definición, porque en las diapositivas anteriores habíamos tratado de reflejar las discusiones que teníamos en esto que él bien fue marcando al principio, la educación formal, pero la no formal, pero también la informal, sería como toda parte de una malla sostenida por un proyecto de nación, pero sostenida también por identificaciones nacionales, pero también si no creemos en un proyecto de vida, digamos, más allá de todo esto roto que reconocemos en el tejido moderno o en el tejido social luego del proyecto moderno. Entonces, bueno, esto si no hay posibilidad de currículum, por lo menos por un tiempo, aunque fuera temporaria, digo, pues si no, nos quedamos en las discusiones, bueno, pero es conflictivo, bueno, pero es hegemónico, bueno, pero es de poder, bueno, pero resistimos, bueno, pero somos una sociedad que algunas identificaciones y algún norte tenemos que ir estableciendo. Entonces, ahí sobre el final reconocíamos estas cuestiones de producción, construcción, también reproducción, pero constitución también de saberes, de sujetos, de diferentes formas de entender la sociedad y con algunos puntos nodales, así que nos contienen en la malla eh, social que entendemos al currículum como un proyecto político educativo. Entonces, bueno, ahí tratamos de en las primeras dar así, presentar las discusiones y sobre la última incluso planteamos algunas preguntas como para decir, bueno, ¿y entonces qué hacemos con esto? Así que bueno, no sé, después las otras compañeras, porque era bastante variado. Estaba gente de México, Argentina y Chile, ¿no? No nos faltó nada. Sí, en esta parte que comentaba Alicia, compañeros, yo creo que la parte más rica precisamente se da en términos de la cuestión, del ser y cómo estamos siendo. Coincidíamos que aunque estuviéramos en el currículum institucional o desde la disidencia, el campo de estructuración era la sociedad misma en términos como si bien hoy la ruptura, de los proyectos neoliberales están planteando una cuestión más que nada individual y desde las disidencias o múltiples voces se está planteando lo colectivo, el centro sigue siendo la cuestión de la sociedad, de cómo construimos como campo de acción y como un ente para los procesos de socialización y construcción desde los que ahí estamos, sea desde la parte formal o sea desde la parte disidente. Gracias. Sí, solo agregar a la reflexión que hicimos como grupo que hubo coincidencia en términos de algunos de los elementos que Iván expuso, ¿verdad? Que en estos planos, en estas dimensiones del currículum, en el plano ontológico, en el plano epistémico, político y de práctica, em, que efectivamente es un terreno en disputa, que es un corpus que no es neutro. Yo creo que esa fue una de las premisas que cruzó nuestra reflexión. No es aséptico, no es neutro, está tensionado permanentemente por decisiones de poder y esas decisiones de poder son las que de algún modo determinan los conocimientos, el campo de conocimiento que nutre una estructura curricular y que está atravesada, mediatizada por esas decisiones de poder, pero también por ciertos intereses, ¿ya? Y ahí la discusión como que se desplazó hacia un interés más bien de corte técnico, pensando en una visión más aristotélica, una visión más práctica o una visión más emancipadora. Entonces poníamos como contrapunto cuando estos grupos, ¿verdad? Que son aquellos que de algún modo ven lo político del currículum y la política curricular, no da lo mismo que sean que quienes tengan el poder para poder decidir cuáles son los saberes y cuáles van a ser esas subjetividades que se van a construir a través de una propuesta curricular.
Ujú. Gracias. Ana, cada que termino un equipo Hola, quiero decir cosas, pero no, me aguanto. Adelante. gracias doctora. Buenas tardes, bueno, buenas noches ya a todos. Trataré de ser muy breve por los tiempos, ya veo que ya estamos sobre los tiempos. Voy a proyectar eh, pues no hicimos como tal una presentación, pero sí una especie de puntos, ¿no? Como que había como muchos temas que todos queríamos trabajar. En este caso, nuestro equipo es con María José, con Gisela y conmigo. Gisela y yo somos mexicanas y ella es de Michoacán. Yo vivo en Tlaxcala y compartíamos nuestra experiencia de lo que estamos viviendo en México en temas de currículum, específicamente en el tema de la nueva escuela mexicana. Y María José también nos aportaba sobre lo que ella vive en Chile. Entonces fue muy rica esa parte, ¿no? Entonces ya traté como de hacer puntos muy centrales sobre lo que fue representando para nosotros este vínculo de currículum sociedad. En el tema de conocimiento, pues hay un proceso bien importante que el currículum siempre para su vínculo con la sociedad va a iniciar desde las crisis y la diversidad que la misma sociedad tiene en sí misma, ¿no? Y entonces el currículum, pues en ánimos de poder transformar todos estos elementos dentro de los planes de estudio, intenta darle una forma, ¿no? Desde una propuesta política y académica para poder entender este vínculo, pues se representan diferentes tensiones que también platicaba yo sobre las lecturas, ¿no? Que se daban estas tensiones y sobre todo de lo que se conformaba también desde la lectura de Furlan sobre el currículum como un proyecto, siempre, y partir desde ahí, desde ese vínculo. Algo que a mí me encantó es la construcción viva del currículum, es la práctica histórica de sus miembros desde la institución, la sociedad y el currículum. Entonces, a mí esa parte me transformó y bueno, lo compartí en ese momento con mis compañeras. Desde la parte política creo que fue la parte más amplia con la que trabajamos porque pues decíamos, bueno, el currículum no es un objeto, ¿no? Es un proceso, Es un ahí se proceso. sintetiza Ujú. toda esta parte cultural y ahí está subrayada una pregunta, ¿no? Que quedó ahí, ya no nos dio los tiempos, de verdad que los tiempos se fueron como agua. ¿Qué de todo lo que somos como sociedad se merece ser enseñado, ¿no? Y cómo trabajar esta representación con las constantes tensiones que tiene la sociedad desde su crisis y su diversidad. Y entonces aquí entra esta negociación, ¿no? Política entre los actores, entre la parte dominante, entre el Estado, principalmente, sobre todo cuando ejerce desde un proyecto macro, la parte de identidad, que también se decía en la lectura de Alicia de Alba, y esta resistencia, ¿no? De los grupos, sobre todo porque viene en la parte hegemónica a cruzar, a hacer de forma transversal este vínculo y la determinación, ¿no? Que ese es uno de los elementos que marcaba en uno de los videos de la doctora Alicia, ¿no? Y entonces hay esta determinación entre este vínculo, entre la sociedad y el currículum, y ahí es donde empieza esta propuesta política educativa y busca también invertir pues en cómo va a ir este rumbo de la sociedad. Y bueno, ahí me cruzó a mí el término de esta voluntad de poder, ¿no? Que está ahí dentro, ¿no? Yo decía, en mi mente puede ser currículum oculto, pero creo que ya no nos dio tiempo como de desglosarlo más, por eso ya no lo puse, pero bueno, es algo que surgió nada más ahí como pincelada y que en este proceso político en donde está el vínculo de currículum-sociedad, pues está atravesado sobre esta determinación, ¿no? Y ya al final como práctica es un proceso que, bueno, como ya comenté desde Furlan, ¿no? El currículum como un proyecto, este proyecto, ¿no? En tiempos de crisis y que lo vivimos, ¿no? Y lo vamos desarrollando en el vínculo de la sociedad y el currículum con sus crisis, con sus emancipaciones también
pero que siempre se están tensando, ¿no? Por lo tanto, pues esta práctica que se da dentro de lo macro, lo meso y lo micro, dentro de la concreción curricular, pues nuestra labor está no solamente en administrar la síntesis cultural que puede darse en el currículum, sino también se da a entender que el poder, ¿no? De esta característica que mencionaba la doctora Delva en el video, de esta voluntad de poder, que no es buena ni mala, pero que está ahí y que nos da el origen para seguir abriendo nuevas perspectivas de los elementos que se pueden generar en el currículum, ya que como proceso no puede ser determinado de una sola manera, ¿no? Entonces, pues básicamente así para que nos alcancen los tiempos, fue lo que platicamos y bueno, agradecer a las compañeras que aportaron sus experiencias y sobre todo de lo que estamos viviendo cada una de nuestras trincheras. Muy amable, gracias. Gracias, Anita. Bueno, miren, una cuestión operativa y luego ya un comentario sobre lo que se expuso. Hacía la sugerencia, Sergio, para el caso de su equipo, pero me parece que puede ser extensible al resto de los grupos que faltan por pasar, dado que ya estamos acercándonos a las 8 de la noche. Entonces, bueno, Jessy y Melda que quedaron pendientes, pues así como el resto de los equipos, vamos a subir la actividad al foro, a un foro de Facebook en el grupo que tenemos, para que allí justo se suban, ya sea si hicieron una hojita, o si hicieron un Power, o si hicieron notas, en fin, lo que ustedes hayan dispuesto como equipo. Y lo que vamos a hacer es justo pues comentar los documentos, las participaciones que se suban para que sigamos la discusión en ese plano de la realidad. Y luego, no agotemos ahora acá la discusión, dada la cuestión de los tiempos. Y por otro lado, me parecería importante como para amarrar algunas cosas sobre las exposiciones, fueron muy, muy interesantes. La verdad es que hay muchos elementos que se pueden recuperar. Me parece que hay algunos que son comunes y que van tomando como una fuerza muy relevante. Por un lado, bueno, justamente, aunque parezca repetitivo, pero no está de más, dado que fue común en todos los equipos, es justamente esta idea de que tenemos distintos planos para poder entender entonces nuestra comprensión sobre el currículum. Por lo tanto, entonces nos alejamos de la idea de que son los planes y programas y que lo ubicamos justo eso como lo que la doctora Alicia llama la estructura formal o el currículum pensado en Forlán, ¿no? Quiere decir entonces que una propuesta curricular, un currículum, es un proyecto político académico, ¿no? Y eso automáticamente instala entonces la disputa o el debate por justamente, ¿no? ¿Qué implica entonces ese posicionamiento político? Ese posicionamiento político, entonces, siguiendo los documentos de la doctora Alicia, pues opera bajo ciertos, digamos, mecanismos, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Y esos mecanismos son justo los de la negociación, los de la resistencia, la oposición, la serie, digamos, de elementos que contienden justamente por sintetizar, ¿no? Decía el último equipo, ¿qué merece ser enseñado? Bueno, justo esa es una pregunta eminentemente política, ético-política, no de las ciencias, y menos de las ciencias escolares, como se ha querido creer, ¿verdad? Entonces, como proyecto político académico, entonces este componente político, digamos, habilita justamente varios elementos que también se comentaron. Por un lado, que entonces la noción de vínculo currículum-sociedad, pues automáticamente entonces se entiende como una relación polémica, política, por lo tanto contradictoria, etcétera, ¿no? Y entonces eso también nos hace problematizar un poco esta relación entre si es primero el currículum y luego la sociedad o si es primero la sociedad y luego el currículum, ¿no? Sino que justo son vínculos, decían sus compañeros, ya no noté aquí el equipo, pero decían sus compañeros, son vínculos complejos, contradictorios, conflictivos, ¿no?
Incluso en ese sentido entender esta noción de contacto cultural que plantea la doctora Alicia, ¿no? Entonces, el vínculo currículum-sociedad es una forma, digamos, de entender cómo operan estos mecanismos de la síntesis, de la disputa, y que las entendemos también con la categoría de la voluntad de poder, es decir, cuáles son justamente estos actores que contienden por esa síntesis, por la direccionalidad política, ¿no? Y esos son elementos muy importantes, como ustedes ya bien lo señalaron, porque entonces quiere decir que este vínculo, pues no es lineal, dijeron en algún equipo, sino es constitutivo justamente de esa síntesis, ¿no? Entonces, eso quiere decir que este vínculo currículum-sociedad, si no es causa-efecto o si no es primero uno y luego otro, ¿cómo opera? Decimos entonces que opera justo a través de estos mecanismos o relaciones de saber-poder, de la voluntad, digamos, ¿no? De la voluntad de poder en términos de Nietzsche. Esas relaciones de saber-poder entonces lo que hacen es vehiculizar estos proyectos político-académicos, ¿no? Permiten, fíjense, porque en algunos equipos, por ejemplo, se decía, ¿no? Que entonces no hay proyecto o está en crisis el proyecto de la modernidad, pero ojo, porque que no sea el proyecto que nosotros suponemos que debe ser el referente, no quiere decir que no existan otros proyectos, ¿no? O sea, el proyecto de la derecha es muy claro. Entonces, el que digamos, bueno, no hay proyecto político, bueno, no hay a lo mejor de ciertas izquierdas en ciertos contextos del continente o del mundo o del sur global, ¿no? Porque estas últimas elecciones, o sea, Ecuador, Honduras, Chile, ¿no? Salieron del grupo. ¿Y eso qué implica? Que no hay proyecto, digamos, social que organice justo este vínculo currículum-sociedad. Sí, sí lo hay. Sí hay, ¿No? Bukele acaba sí hay. justo de publicar una gran reforma que involucra uniformes para todos, corte de pelo para todos, la enseñanza de la Biblia para todos, ¿no? O sea, de que hay un proyecto, digamos, diría Alice Casimiro, un proyecto promesa en ese sentido, digamos, de lo que podríamos llamar como el tiempo futuro o el tiempo utópico, ¿no? El proyecto en el que justamente se inserta ese vínculo, sí lo tenemos, ¿no? Entonces, este vínculo currículum-sociedad, como ya también lo decían algunos equipos, no es bueno ni malo per se, sino lo que hacemos es justo organizar cómo entendemos esa voluntad de poder y qué direccionalidad política adquiere, ¿no? Y en ese sentido, cómo entonces se organizan las disputas, se organizan los conflictos, se gestiona la conflictividad, digamos, de esas posiciones, ¿no? Entonces, perdón, Rita, tú querías, porque pusiste aquí un comentario, no sé si quieras. No, era una anotación con respecto a lo que estás diciendo, Ana. Ajá. Ayer y hoy se difundió el mensaje del equipo de Trump, no me acuerdo el nombre de la gente, con respecto al corte definitivo en relación con la Universidad de Harvard. ¿Y por qué? Pues porque difunden tal conocimiento, son tales gentes, no queremos nada de, en fin, hay que buscarlo, está en la red, está circulando muchísimo. Y ahí hay una declaración de saber poder, contundente, abierta, explícita, y además normativa, que esa es la otra cuestión. O sea, el proyecto de derecha está muy claro en Estados Unidos. Cierro, Y en gracias. otros lados también. ¿No? Entonces, el vínculo currículum-sociedad no, en ese sentido nos permite entender justo este proceso, digamos, polémico de disputa, ¿no? De campo, digamos, de batalla, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y que por supuesto, o por eso un poco la idea de este semestre es cómo caracterizamos justamente a través de la noción de derechización lo que entendemos justo por estas luchas o debates, ¿no? Y cómo justo están, digamos, en ese sentido posicionando esas síntesis, ¿no?
Entonces, decíamos hace un momento, partimos entonces de la noción de currículum como proyecto político académico, ¿no? En el sentido de lo que implica la síntesis de elementos culturales, ¿no? Defendida o atacada por grupos, por sujetos, por actores, etcétera, lo cual nos habla justo de esta dimensión eminentemente política, pero también esta dimensión eminentemente política habilita también la posibilidad de entender cómo se concreta este vínculo currículum-sociedad a partir de la voluntad de poder o de las relaciones de saber-poder, ¿no? De los sujetos, ¿no? De los conocimientos, de todos estos elementos. Por eso la noción de síntesis no es una noción de síntesis dialéctica, digamos. O sea, no es que entonces tenemos una tesis, una antítesis, y entonces esa negación lo que hace es producir un nuevo sentido. No, sino lo que tenemos son múltiples relaciones que reorganizan o que diríamos sobredeterminan justamente. No es que determinen A, entonces B, no, sino que ahí suceden, ¿no? Otras formas de relación más complejas que necesitamos entender justo no en esa lógica lineal, ¿no? Entonces, esta definición del vínculo currículum-sociedad admite, por supuesto, que hay una noción de currículum en donde es eminentemente una propuesta político-académica, ¿no? Que opera, que tiene ciertos mecanismos en las relaciones de saber-poder, de la voluntad de poder, ¿no? Y que eso de alguna forma va explicando por qué se tiene o no cierto vínculo en esa relación currículum-sociedad. Y luego fíjense que también se comentó, ya con esto vamos cerrando, que esta relación, el vínculo currículum-sociedad, no se dijo así, pero un poco yo lo entiendo así, siempre organiza, digamos, en dos grandes tiempos a un currículum, ¿no? O sea, un tiempo del presente, del pasado, es decir, configura una cierta constelación de cómo se entiende ese momento del contexto, de la realidad específica. ¿Por qué? Porque esa caracterización fija justo un sentido sobre ese tiempo, digamos, presente, pasado, ¿no? Y luego entonces se establece un tiempo del futuro, es decir, hacia donde se quiere llegar a partir de la finalidad, de la direccionalidad, ¿no? Ya del momento fuerte de la síntesis de la voluntad de poder. Y ese tiempo del futuro, pues siempre es un tiempo, además de ser, digamos, futuro, es un tiempo utópico, ¿no? Y eso lo podemos ver en términos muy técnicos cuando organizamos, por ejemplo, en educación superior, un estudio de factibilidad, ¿no? O sea, ¿qué implica el tiempo? Ahí fijamos el sentido, ¿no? Las necesidades de la formación. En el caso de la UNAM es el famoso tomo 1, ¿no? Que entonces señala cuál es el estado de la profesión y qué entonces se necesita para crear una nueva licenciatura o posgrado, etcétera, ¿no? Y luego el tiempo del futuro, que en términos muy técnicos, ¿en dónde lo vemos reflejado? ¿O dónde lo podríamos ver organizado ese en los perfiles de egreso, ¿no? El tiempo del futuro. Entonces, en esta tensión, por decirlo así, es que entonces ubicamos también este vínculo currículum-sociedad, ¿no? Entre lo que implica nuestra comprensión, configuración del presente pasado y lo que implica entonces la visión de futuro utópico, ¿no? Cómo se van configurando esos elementos que, insisto, no necesariamente tienen una direccionalidad política progresista, ¿no? No es en automático esa relación. Ese es un campo de disputa, ¿no? O es lo que nos estamos dando cuenta de eso, ¿no? Entonces, bueno, yo un poco por ahí dejaría como algunas cosas que fui recuperando, pero insisto, creo que en el caso de los equipos que faltan, yo les haría un poco la sugerencia, tal vez comenzar justo como con digamos, elemento de definición del vínculo y luego un poco cómo llegaron a él, como para tener esa fotografía, por decirlo así, del término en palabras de cada equipo y que eso nos permita al resto del grupo, pues ir justo viendo cómo llegaron a esa discusión o a esa definición, ¿no? Entonces les decía yo, lo vamos a pasar al grupo de Facebook del seminario para ahí continuar con la discusión. Y bueno, no sé si acá, David, no sé si tú quisieras
ahora sí que comentar tu comentario. Ya se salió. Híjole, porque justo había estado muy Ahí interesante está, este que David, ahí puso. está. Ay, Estoy aquí perdóname, todavía, adelante. no puede salirme. Sí, Acuéntase, este que muy, ponías muy acá rápido. arriba, adelante. Sí, muy rápido. Sí, me pareció interesante la reflexión que, bueno, en varios casos hicieron sobre la parte de la práctica y la cuestión de la importancia de los docentes dentro del aula, un tanto para darle vida al currículum. Solamente que algo que me viene, bueno, que desde hace años veo que sigue apareciendo de manera muy reiterativa, tanto en quienes promueven las reformas educativas curriculares como en quienes les damos vida, es esta forma de nombrar, de denominar a esos procesos. Y recordaba a nuestra querida Berta Orozco que decía, el nombrar sobredetermina. Y entonces cada que dicen, y a ustedes los nuestros les toca aplicar, y de ustedes son los que tienen que implementar, y son los responsables, y luego también nosotros vemos como aplicadores, implementadores, yo creo que ahí hay un tema que de pronto estamos dejando de lado, el olvidar que no somos aplicadores, no somos instrumentadores ni implementadores del currículum, porque de pronto se deposita cuando no en los diseñadores y se va un poco más allá en quienes sobredeterminan las reformas curriculares, ¿no? Sean organismos internacionales, sea los sindicatos, sean los grupos que sean. Y creo que olvidamos y dejamos de lado que como docentes tenemos que reconocernos, lo ha dicho la doctora Alicia de Alba, desde el 91, como sujetos del currículum, como sujetos sociales o diríamos como agentes que implica, no decimos, o como intelectuales, ¿no? Yo siempre les digo, los maestros pensamos, podemos tomar decisiones, podemos elegir, podemos dar vida al currículum y eso implica, alguien lo mencionaba en la participación, también implica una responsabilidad, implica hacer recargo, porque de pronto es como muy fácil decir, no resultó, no lo plantearon y como que nos demarcamos y de alguna manera cuando estamos en el aula o en la institución, nosotros también, digamos, de alguna manera concretamos este proyecto de formación, lo convertimos en un proyecto, proceso de formación del que somos actores y a veces creo que identificando estos intersticios, estas fisuras y a veces hay que lograrlas, conseguirlas, ¿no? A veces está aquí Gabo en el caso de la UPN allá en Oaxaca, donde a veces no solamente lo que haces en el aula, en la institución y salir a la calle, y donde hay que ver estos intersticios, estos espacios que conforman este currículum, como lo señala la doctora Alicia de Alba, como propuesta político-educativa, ¿no? Entonces, esta parte de lo político, creo que habría que discutir después más adelante entre lo político, la política distinguir que no solamente es la política y las políticas, sino cómo lo político, como ese registro, como está en el programa, está presente también en ese espacio que tenemos en el aula, en la institución, y ahí creo que mucho que hacer todavía en ese tema, ¿no? Pues creo que, bueno, pues interesantes los planteamientos y vamos iniciando bastante bien. Y ahora sí, una disculpa, me salgo, pero no podemos estar aquí más de las 8 y ya me pasé que me están corriendo aquí del Sí, David. instituto. Sí, a mí también ya me van a Gracias, Ana. apagar la luz aquí en el ISO. Bueno, Ana, sí, adelante, Rita. perdón, me permitiría sugerirles a todos los equipos, tanto los que presentaron como los que no, que suban su aporte al Facebook para ir un poco cuidando ese espacio y participando todos ahí. Sí. Muchas gracias. Ya. Sí, claro. Pues bueno, como ven, pues nos vemos en el Facebook o como dicen ahora los influencers, nos vemos en los comentarios. Literalmente. Muchas gracias por la sesión, creo que fue muy, muy interesante. Y bueno, no sé, Conchita, si tú tengas alguna anotación para la próxima sesión. Y yo les subí ya la lectura del libro de Ángel Díaz Barriga y de José María García Garduño, que es sobre el desarrollo del currículo en América Latina. Fue muy difícil conseguir el texto, pero finalmente lo logramos. Está el texto completo, está una parte del texto y están dos reseñas que fue conforme fuimos avanzando. Entonces yo les sugiero
que se lea completo, pero de entrada la introducción y el capítulo 11, donde Ángel y José María García Garduño señalan qué aprendieron de este proyecto de investigación que se realizó en América Latina. ¿Sí? Entonces, pues esperamos comentarlo la próxima semana. Bien, bueno, pues entonces así quedamos y ya en la próxima semana también vamos viendo lo que está planeado para las siguientes, también platicarles ya de los conversatorios, en fin, de todos los anuncios parroquiales. Bueno, pues que tengan muy bonita noche, cuídense mucho y nos vemos dentro de 8 días. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Alejandro, Buenas ¿puedes noches. subir la diapositiva? Por favor, si los de mi equipo pueden completar sus apellidos en nuestro trabajo colaborativo que se quedó ahí, por favor.